Creo que hubo un episodio que me marcó mucho en mi vida. En el año 2003, después de Argentina ser subcampeón olímpico. Yo creo mucho en esto de cambiar de asistente a entrenador. Creo que cada vez que lo hago me enriquece. A mí me tocó muchas veces ser entrenador y después asistente. O sea, yo empecé asistente en el básquet profesional, ¿no? Llamábamos básquet profesional en Lanús. En el lugar de entrenador haría esto y le sugiero después y él toma la decisión. Y después cuando estás parado ahí, en la raya, cuando estás parado en la raya, no es todo tan fácil. El tema de la obediencia, de la sujeción y la disciplina que desarrollas como asistente, porque como bien lo decías, tienes algunas ideas, pero yo me limito a lo que el profe que tengo como director técnico va a decidir. Yo le puedo mostrar mi mirada, pero la decisión es de él. Es característico de la Liga del Caribe el cambio, ¿no? También en lo corto de la liga, creo que también apresura eso, ¿no? Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela. Tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Global Trans, confort y seguridad para ti. Idea Project, publicidad corporativa. Academia de Baloncesto Ruesga Norte, formar valores a través del baloncesto. Bienvenidos a este nuevo episodio de ADN 24, la identidad del baloncesto, de manera muy especial. No gracias de una vez a los amigos, a la organización Paisas Basketball por facilitarnos parte de las instalaciones del Coliseo Iván de Bedut para esta entrevista con un invitado también muy especial. Pero antes, damos gracias a Dios a todos los que se conectan, a los suscriptores, a los patrocinantes y lo que hasta ahora hemos venido sumando en cuanto a los invitados, que todos ellos hacen parte de la gran familia de la identidad del baloncesto. En este miniciclo de coach argentinos, queremos darle la bienvenida muy especial a Juan Manuel Nardini, actual coach de Paisas Basketball, y que muy gentilmente aceptó la invitación para ser parte de ADN 24, la identidad del baloncesto. Coach, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, por nada, gracias a ustedes. Aquí estamos en este nuevo episodio. Y bueno, naciste en Argentina, que por cierto, me gustaría saber la ciudad donde naciste. Ezeiza es la ciudad donde está el aeropuerto internacional. Es mi casa, es donde elijo estar cuando no estoy trabajando, donde vive mi familia, donde empecé a jugar al básquet, donde está mi club, ¿no? Mi club del corazón, que es el Club Social y Atlético Ezeiza. Bueno, es mi segunda casa, ¿no? Y bueno, donde empecé a hacer mis primeras armas como jugador y como entrenador, ya hace ¿cuántos años? Hace un montón de años. En Argentina hay una buena cantidad de atletas en cuanto a grupos, ligas, disciplinas. En Argentina resalta el tenis, el automovilismo, el fútbol, el baloncesto, pero sobre todo el fútbol. Nosotros cuando vemos a Argentina, incluso, y para que saquen la cuenta de mi edad, ya vamos a decirle al profesor, mi primer mundial que vi completico fue Argentina 1978. Ahí yo comencé a aprender de fútbol, para que saquen la edad, tenía 8 años. El profesor Nardini, me imagino que México 86 o Italia 90 fue su primer mundial. Italia 90. Y el fútbol está en la vena de los argentinos. El deporte está en la cultura. Culturalmente nos gusta mucho el deporte une a las personas, nos gusta mucho estar unidos, pasar tiempo juntos, tener grupos de amigos grandes, y bueno, el deporte es un medio de educación y es un medio también de esa conexión social, ¿no? Entonces, siendo el fútbol el deporte más importante del país, creo que del mundo también, ¿no? Pero también la gente es amante del deporte de por sí, ¿no? O sea, mira el partido de fútbol y también mira el partido de básquet y la Fórmula 1, y cuando juega un argentino el partido de tenis, ¿no? Tenemos eso de ser muy orgullosos de nuestro país con todos los problemas que tenemos, ¿no? Y todas las diferencias que también entre nosotros tenemos, pero sí que somos muy, muy orgullosos y muy hinchas de nuestro equipo y de nuestras selecciones. Los clubes creo que también
la figura del club de barrio, y tanto sea de barrio como profesional, ayuda mucho a eso, porque claro, yo soy hincha de un club y ese club tiene un equipo de fútbol, pero también tiene un equipo de básquet, pero también tiene un equipo de vóley, y yo quiero que le vaya bien a mi club. Capaz que me gusta más el básquet, pero quiero que el equipo de fútbol del club le vaya bien y al de vóley también, y la gente va, ¿no? Se ve mucho en los equipos de Liga Nacional como Boca, como Lanús. River no tiene, sí, tiene un equipo de básquet en el torneo federal ahora, pero muy marcado específicamente en Boca y en Lanús, que la gente va a ver a la bombonera al básquet y a la bombonerita, a la bombonera al fútbol y a la bombonerita al básquet, y lo mismo al fútbol en Lanús, y después van al Rotili y es el mismo clima y muchas veces es la misma gente, ¿no? Profesor Juan Manuel Nardini es entrenador profesional de baloncesto del año 2010, experiencia en 6 países, ya vamos a hablar de su experiencia, incluyendo Italia, Venezuela, Colombia y por supuesto su país natal. Entrenador nacional en EVA, estuvimos investigando lo que eso significa, son 3 niveles para llegar a ser entrenador y por supuesto profesor de educación física. Hay una pregunta obligada en este programa, ¿cómo llega y cuándo, si naciste en 1987, profe, llega una pelota de basquetbol a tu vida? Yo vivo a 3 cuadras de mi club, el Club Social Atlético 6. Y bueno, de chico hacía muchos deportes en mi club, dentro de la colonia deportiva de vacaciones, y el básquet me llamaba la atención, pero no tanto. Pero sí los amigos del barrio, de la cuadra, de que está uno que vivía enfrente, el otro Martín que vivía enfrente, Juan que vivía a 3 cuadras, todos jugaban al básquet. Entonces me decían, vamos a jugar al básquet club, vamos a jugar al básquet club, vamos a jugar al básquet club. Bueno, fui un sábado a lo que es la escuelita de básquet y estuve creo que 5 meses en la escuelita de básquet y después me pasaron a los equipos del club, ¿no? Y a partir de ahí me enamoré y a partir de ahí fue mi deporte para toda la vida. Pero lo entrenaste a nivel como pensando, sí, este va a ser mi deporte de toda la vida y tengo fe y esperanza de llegar a ser un jugador profesional. Yo entrenaba para el mayor nivel posible y después cuando tenía 16, 17 años me di cuenta que lo que me gustaba era ser entrenador. Okay. Porque cuando ya tenía 15, 16 me llamaron yo jugaba en mi club, en las divisiones menores, y algunos partidos ya empezaba a jugar en primera, pero me llamaron para hacer lo que se llama ya monitor, que es un ayudante del entrenador de los mini básquetbol. Y empecé como monitor ayudando al entrenador de mini básquet, y bueno, después me dieron el cargo para dirigir al equipo de mini básquet, y así fui creciendo hasta el día de hoy. Esa primera experiencia como coach llega a propósito de, obviamente, tomar una decisión, ¿no? Pero ¿quién te recibe? ¿Quién te orienta? ¿Cómo fueron esos primeros pininos como director técnico? No. O para comenzar a dirigir el baloncesto desde la dirección. No, en el primer momento lo hacía a la par, ¿no? Porque era jugador del club y mientras tanto colaboraba como monitor del entrenador de mini básquet. Entonces en los primeros pasos fue a la par, cosa que sucede mucho allá, e incluso eso genera también ese ambiente donde los más chicos van a ver al profe a jugar en el equipo de primera y se genera toda esta situación de la familia dentro del club apoyando al club, más allá de si yo soy padre de determinado chico que juega en determinada categoría, pero es todo un club. Entonces empezó siendo al mismo tiempo, ¿no? En el año 2006 o 2007 me llama Mariano Novi, que después fue mi representante, es un amigo mío también, para ser asistente de la primera de Montegrande, que era otro club, que es en la zona de la capital federal, en la zona del área metropolitana, era un club que estaba mucho más arriba que el mío. Y en ese momento yo tenía que dejar de jugar, porque ya no me daba para ser el asistente del minibásquet y también ser asistente de un equipo de primera. Y ahí tuve que tomar la decisión. Si dejaba de jugar y me dedicaba exclusivamente a ser entrenador, o si seguía siendo entrenador de los más chiquitos del minibásquet y podía seguir jugando en la primera de mi club. Y decidí dejar de jugar porque yo ya sabía que quería ser entrenador, yo también estaba estudiando y ya estaba haciendo el curso de entrenador en la ENEVA. Me llevaba mucho tiempo, era 3 veces a la semana, 5 horas.
tenía que viajar hasta hasta la capital del país. Yo vivo en Ezeiza, que es bastante lejos. Y bueno, y a partir de ahí sí tomé la decisión de ser entrenador full time, ¿no? Esta pregunta se la hice a un director técnico venezolano hace unos cuantos años, que quizás tú lo conoces también, y su respuesta fue no necesariamente. Cuando jugabas básquetbol, ¿eras armador? ¿Eras puesto uno? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿crees tú que ellos, por la visión de administrar, dirigir, habilitar, tienen mayor posibilidad de ser mejores directores técnicos? No. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No creo que... Me parece que tiene que ver más con la vocación, con la conducción, con el tema de que le guste la estrategia, de que le guste la parte táctica, de que le guste... Bueno, después cada uno, hoy por hoy en la carrera de entrenador hay muchas ramas, ¿no? Hay entrenadores que son desarrollador de habilidades, después están los preparadores físicos y después está la gente que se dedica más a la parte táctica y estratégica, que es la que más me gusta a mí, ¿no? Pero no, me parece que tiene que ver más con la vocación, ¿ya, no? O sea, con la vocación docente, con la vocación de enseñar y eso. Cuando el profesor Nardini tiene una amplia experiencia, no solamente como head coach, sino también como asistente en diferentes países, una carrera por demás exitosa también, algunos campeonatos. Pero cuando comenzaste, ¿se confirmó, sí, definitivamente esta era mi vida? ¿O hubo algunos tumbos como que dijiste, ¿será que me equivoqué? Por aquí no era la cosa. No, lo tuve bien claro de siempre. Yo creo que hubo un episodio que me marcó mucho en mi vida. En el año 2003, después de Argentina ser subcampeón olímpico, el plantel, el staff de la selección va a dar una clínica a la capital, ¿no? Rubén Magnano, Tolcacher y Fernando Duro. Bueno, yo era muy joven, en el 2003 no sé qué edad tenía, pero era muy joven. Y era monitor, o sea, estaba ayudando al minibásquet. Y cuando voy el club nos paga el clinic para que nosotros vayamos a verlo y aprender de ellos. Y cuando yo salí del clinic yo dije, yo quiero ser como estos tipos. Y a partir de ahí siempre supe que quería ser entrenador. Yo creo que me marcó mucho esa clínica y dije, bueno, quiero esto para mí. Y después cuando llegó el momento de decidir entre ser entrenador y jugador, ya tenía la decisión tomada. Me costó, pero lo hablé con el entrenador mío en su momento, que él también era uno que me incentivaba a estudiar, me incentivaba a estudiar como entrenador, ¿no? Y me dijo, sí, dale para adelante, deja de jugar, no hay ningún problema, y dedícate exclusivamente a dirigir. Y bueno, pero ese fue un momento para mí de inflexión. Año 2003, una clínica del Club Pedro Echagüe, Magnano, Enrique Tolcacher y Fernando Duro. Incluso de confirmación entonces para lo que era tu venidera carrera y el desarrollo del profesor Nardini como director técnico. En tu hoja de vida vemos tres campeonatos con clubes, dos como asistentes, Lanús en 2013, San Lorenzo y allá en Venezuela con Guayqueríes. Obviamente que son ligas totalmente diferentes y el ser asistente es digamos que una especie de, confírmame profesor, o por lo menos como tú lo ves, una especie de un llamado en un momento determinado que sencillamente vas a ser asistente. Le preguntaba también a muchos directores técnicos que si se forma el asistente, se forma el director, es algo fortuito, vas a pasar a cómo te ves, el tema del scouting, hacer diferentes tipos de trabajo. Vemos y nos llama la atención esto, campeonatos como asistentes, y que me imagino cada uno de ellos los disfrutaste por igual en esos dos países. Sí, los campeonatos fueron con San Lorenzo, la Liga Nacional, con Quimsa, Argentina, y con Guayqueríes, ¿no? Los tres muy importantes. San Lorenzo y Guayqueríes el mismo año, 2021. Exactamente. Pero sí, se vive de la misma pasión. Se vive con la misma responsabilidad y con la misma pasión, ¿no? Claro. Además, sobre todo cuando uno puede armar un grupo de trabajo bueno, ¿no? Además que es un rol bien específico, profe. Sí. Uno debe ser el complemento del entrenador. El coach. Yo creo mucho en esto de cambiar de asistente a entrenador. Creo que cada vez que lo hago me enriquece. A mí me tocó muchas veces ser entrenador y después asistente. O sea, yo empecé asistente en el básquet profesional, ¿no? Ya vamos al básquet profesional, en Lanús. 3 años con Silvio Santander. Después me voy 3 años a dirigir
la segunda división, el TNA, llamado TNA en Argentina. Y después paso de vuelta a ser asistente de Silvio Santander, pero ya en 15. Hago un año más de asistente en Formosa, después vuelvo a San Lorenzo con Silvio también. Ahí, bueno, San Lorenzo, Guayqueríes. Y de Guayqueríes paso a ser entrenador en Héroe de Falcón. Después de Falcón, bueno, me fui a Venezuela, a Europa, a Luxemburgo también como entrenador, y después me sale después a México como entrenador, y después, perdón, Argentina de vuelta como entrenador, México como entrenador, y después me sale para ir a asistente a Italia. Y yo creo que cada vez que, de ir mamándole, entonces cada vez que a uno hace ese pasaje de asistente a entrenador, asistente a entrenador, asistente a entrenador, es un círculo virtuoso que se va. Uno dice, yo haría esto, sentadito en el banco, ¿no? Sin las pulsaciones a 1000, mirándolo sentado al partido, yo haría esto. En el lugar de entrenador haría esto, y le sugiero después y él toma la decisión. Y después cuando estás parado ahí, en la raya, cuando estás parado en la raya, no es todo tan fácil. Y hay cosas que pensaste que las podías hacer, desde cuando eras asistente pensabas que las podías hacer, y cuando estás parado ahí no las puedes hacer. Y así cada vez que va pasando asistente a entrenador, vas aprendiendo un montón de cosas. O sea, cada vez que sos entrenador, estás más preparado para ser asistente. Y cada vez que sos asistente, estás más preparado para ser entrenador, ¿no? Porque vas aprendiendo de los errores y de las cosas buenas. Y bueno, se hace un círculo virtuoso que para mí es un crecimiento permanente. ¿No? Y además, profe, el tema de la obediencia, de la sujeción y la disciplina que desarrollas como asistente, porque como bien lo decías, tienes algunas ideas, pero yo me limito a lo que el profe que tengo como director técnico va a decidir. Yo le puedo mostrar mi mirada, pero la decisión es de él, ¿no es así? Claro, 100%. Nos juntamos, debatimos y después la decisión del entrenador es la que se defiende a muerte. El campeonato con Guayqueríes, ¿quién dirigía el equipo? Silvio Santander. Silvio, fue una época bastante dura, una transición de LPB a Superliga, el tema COVID, una experiencia bien particular. Sí, 3 meses adentro de un hotel. Bueno, adaptación pura. O sea, había que adaptarse a entrenar, veníamos de la pandemia. Bueno, no, de hecho teníamos que estar encerrados en el hotel, eso, la parte psicológica es difícil, mucho tiempo. Fue una liga dura, que la pudimos sacar adelante muy bien, creo que perdimos un solo partido en toda la temporada. Y que bueno, que gracias a Dios el grupo respondió muy bien, estábamos muy bien como grupo de trabajo también, entonces eso hace las cosas más llevaderas. Y bueno, fue una experiencia inolvidable, ¿no? Bien interesante. En tu hoja de vida también vemos que te ha tocado ser conferencista en algunos sitios, lugares u oportunidades con empresas bien importantes. Y ya comentaste al principio, sin preguntarte, que entre todos los roles, el que más te gusta es dirección estratégica. El tema de ser conferencista, ¿cómo lo dije? ¿Cómo lo ves? Y muchas veces nosotros, los entrenadores, nos juntamos con otros entrenadores a hablar de baloncesto, ¿no? Y intercambiar información. Ser conferencista es algo similar, con un tema preparado y encima remunerado. Entonces, es hablar de básquet. A mí hablar de básquet me encanta, puedo estar 10 horas hablando de básquet. Entonces, no, me parece otra área que cuando no estoy en temporada puedo explotar, ¿no? Y me gusta, me siento cómodo preparando temas, uno también aprende preparando temas. Así que bueno, cuando me toca, muy contento. Sí, a mí también me gusta ser conferencista y sobre todo cuando, como decimos en Venezuela, cuando estamos como pez en el agua, porque lo que estamos conversando no es nada desconocido para nosotros e incluso los temas se preparan rapidísimo, ¿no? Claro. Profe, has dirigido en diferentes ligas, tanto como DT como asistente, como ya lo has mencionado, con logros importantes y por supuesto con cada una tiene notables diferencias, cada una de estas ligas. Si yo te preguntara de cuál consideras que has tenido una experiencia mucho más relevante, ¿cuál sería? Independientemente del logro, si al final quedaste en primer lugar, semifinalista, finalista o campeón. Yo creo que la liga italiana por nivel es de las ligas más importantes del mundo. El nivel de profesionalismo que se maneja, el nivel de entrenamiento, el nivel de todo es superior a todas las otras, por lo menos que me tocaron a mí. Cada una de las ligas tiene su particularidad, ¿no? Se juega diferente y yo aprendo de todas.
Obviamente la italiana fue la más fuerte, ¿no? Cuando preparás el scouting de un equipo de Euroliga, decís, "Oh, estos jugadores son buenos de verdad, son buenos en serio", ¿no? Bueno, yo creo que de ahí también se aprende mucho de los jugadores, se aprende mucho de una metodología de trabajo. A mí me tocó trabajar en Varese con Herman Mandone, que es un entrenador muy, muy bueno, y con Luis Escola, ¿no? Que bueno, de toda su estructura, de todo su conocimiento, uno aprende mucho, ¿no? Pero también cada una de las ligas me va enseñando algo diferente, ¿no? No se juega de la misma manera en el Caribe que lo que se juega, por ejemplo, en Argentina o en Europa. En Europa se juega también diferente a lo que se juega en Argentina, si bien la tendencia Es europea. Es europea. La metodología del entrenamiento en las ligas del Caribe está muy condicionada de acuerdo a la cantidad de partidos y a lo corto de la liga. Y lo que se puede llegar a desarrollar dentro del campo también está condicionado de acuerdo a lo corto de la liga y la metodología del entrenamiento, ¿no? No podemos hacer en una liga, por ejemplo, Colombia, las cosas que hacemos en Argentina porque no tenemos el tiempo para desarrollar eso. Entonces, bueno, uno tiene que adaptarse. Entonces yo creo que de cada liga fui aprendiendo. Hablabas de Colombia. Tu experiencia más reciente fue justamente acá, en el Eván de Bedú, en el Paisas Basketball, un baloncesto, profe, que va en franco crecimiento, no solamente, franco crecimiento digo a nivel de madurez, no solamente a nivel de liga, sino a nivel de selección. Tu opinión en cuanto a lo que en tan corto tiempo, como tú bien lo mencionabas, además que es tu primera experiencia acá en este país en ese sentido. Sí, me parece que la liga y el deporte en Colombia está creciendo. Sobre todo en el plano internacional, la participación de equipos como Paisas, como Gaimanes en la Champions League ayuda también mucho. La BCLA. Claro, bueno, está creciendo, está en un camino de crecimiento y me parece importante no frenar, no frenar y que siga en ese desarrollo y que siga creciendo año a año. Sí, recientemente también conversaba con un exjugador venezolano, Richard Medina, de Guayquerías de Margarita, casi todos esos años, y él me decía que se está, ya no es tanto como antes, se está dejando muy atrás por el tema del espectáculo y de ganar. El contratar a un técnico para que esté durante un periodo haciendo un trabajo específico con un equipo. Ahora, si no tienen los logros, lo despiden y buscan otro. Eso no ha pasado mucho. Creo que es parte de lo que, no solamente en Colombia, cada liga del mundo debe como que en la organización reflexionar como para tener mejores resultados, ¿no crees, profe? Sí. Característico de las ligas del Caribe. Característicos del Caribe. Característico del Caribe. No hay procesos. ¿Lo viviste este año en Venezuela? Eso son características. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Okay. Pero sí que no existen los procesos estos como puede existir en Italia, algunos equipos en Argentina en Europa se ve mucho, en Inglaterra se ve mucho. Ellos tienen una organización muy buena, la liga me sorprendió la liga de Inglaterra. Hay entrenadores que están hace 9 años con el equipo construyendo un equipo. Entonces es característico de la Liga del Caribe el cambio, ¿no? También lo corto de la liga creo que también apresura eso, ¿no? O sea, hay que tomar decisiones rápidas porque ya terminan 2 meses. Y hay otras ligas donde 2 meses es la pretemporada y un partido, o la pretemporada y 2 partidos. Entonces, claro, se va construyendo año a año, se va construyendo una filosofía, y dentro de esa filosofía se suma a alguien, se cambia algún jugador y eso, pero es un proceso de años construir un campeonato. Entiendo que no pasa en el Caribe y bueno, son características, ¿no? Claro. Profe, el head coach o director técnico cuya influencia haya marcado tu forma de trabajo o marcó tu forma de trabajo desde un inicio, que nos puedas comentar. Yo aprendí mucho de todos. Silvio Santander fue claramente el entrenador que me dio el salto al profesionalismo y del que más aprendí, ¿no? Pero bueno, para mí fue yo digo que es mi mentor, ¿no? En el sentido de que me guió mucho, me guió mucho en la carrera, y sobre todo en los primeros años, y estoy muy, muy agradecido a él. Aprendí mucho de Herman Mandone trabajando con él,
pero claro, Silvio Santander fue el entrenador más significativo que me marcó la carrera. Y que de cualquier manera usas parte de su filosofía a la hora de la estrategia. Sí, algunas cosas sí. Yo creo que el básquet va mutando mucho, ¿no? El básquet va cambiando mucho, hasta incluso él fue cambiando mucho de sus cosas y uno va agarrando un poco de cada uno, ¿no? Y como a su vez el juego va mutando, también uno va mutando, pero sobre todo la forma en la cual encarar la profesión, ¿no? Sí, sí, profe. Incluso lo que comentabas hace rato, que es una característica del Caribe. Yo te diría, por ejemplo, si yo fuera el general manager o el gerente general de un club y te contrato, sería difícil en tan corto tiempo hacer evaluaciones. ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, lo que llaman insight? Tú mismo cuando terminas un torneo, independientemente del logro, como te decía hace rato, para poder sacar conclusiones y continuar. ¿Quién nos evalúa? ¿Cómo hacemos como para eso, no? Sí. Lo que pasa es que en las ligas del Caribe se coachea más de lo que se entrena. Y coachear le digo a resolver sobre la marcha. Entonces hay un montón dentro del resolver sobre la marcha, hay muchas más cosas improvisadas. Pero sí, es más difícil, ¿no? Porque claro, al no tener todo tan desarrollado, esa autocrítica que hay que hacerla partido a partido, es más difícil. Me parece que lo que hay que tomar en ese caso es el partido, es cómo coacheé el partido en este momento. Y después es todo tan dinámico y no hay procesos, pero también la toma de decisiones tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tiene que ver con, ok, no tengo el proceso, no puedo desarrollar todo esto que quisiera. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Voy a tratar de jugar como si jugáramos en la liga italiana? Bueno, no voy a poder. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que simplificar el juego. Y bueno, ¿cuánto? Y hasta que los jugadores puedan entender qué jugadores tengo y estos, cuánto pueden adaptar de lo que yo quiero hacer. Y de 10 cosas, 6. Bueno, listo, vamos con esas 6. ¿Cuáles son las más importantes? Y hagamos el foco en... Entonces, ahí hay un proceso de adaptación donde se coachea más de lo que se entrena, que es difícil y que hay que estar preparado para hacerlo, porque si no te sorprende y te golpea. Claro, y además de la rapidez, pudiéramos decir, tú has dirigido en muchas partes del mundo, es un tema cultural y un tema de que el baloncesto, si bien es el mismo, ha evolucionado. Lo hablábamos recientemente en un corto a través de ADN también, el cuento de la rapidez, la defensa, la ofensiva, los rebotes. Ahorita todos hacen todo en la cancha, todos son lanzadores y eso hay que adaptarse según el equipo, lo que te están entregando en tus manos. Exactamente. Sobre lo que te están entregando y sobre las posibilidades que tenés sobre tomar decisiones en eso, ¿no? La realidad de la cara. No, por ejemplo, hay ligas donde uno llega y el equipo está armado. Claramente, si te toca entrar por un cambio de entrenador, el equipo está armado, ¿no? Pero hay ligas donde el entrenador llega y el equipo está prácticamente armado y puede decidir sobre uno o dos jugadores. Y hay lugares donde el equipo se ficha primero el entrenador para ver cómo vamos a armar el equipo. Y fíjate que es bien interesante eso porque como comunicadores, cuando las elecciones, cuando toca elegir, si es nuestro caso, quién es el coach del año, quién fue el mejor coach. Y todo lo que tú estás diciendo son características que hay que medir a la hora de tomar esa decisión. Claro. Sí, tal cual. ¿Qué tanto peso tiene el entrenador dentro de la organización? Bueno, ¿qué tanto peso? ¿Qué tanto peso? Si tiene mucho peso, seguramente sea el primer contratado o de los primeros contratados y después a partir de la filosofía que quiere hacer, que quiere ejecutar, vamos a fichar los jugadores. No sé si decirlo criollamente como se dice en Venezuela de esta forma, profe. El equipo quedó campeón más por la cantidad de caballos que tenía que por el director técnico, que puede pasar, incluso en cualquier disciplina puede ocurrir esto. Pero ¿por qué? Porque volvemos a lo que decías al principio. Es más fácil votar uno que votar a 12 jugadores. Entonces salen siempre. Ya estamos en las últimas posesiones de esta entrevista, profe. De verdad comenzamos ya a darte gracias por tu tiempo, que es muy valioso. Si yo te preguntara en una frase o en una palabra, ¿qué es para Juan Manuel Nardini el baloncesto? Pasión. Sencillo. Pasión. Sencillo. Ahí tienes la cámara que te indiqué en un principio para que por favor te puedas despedir con un buen consejo como formador, como asistente, como coach
y como conferencista para todos los que nos están viendo ahora también en Argentina. Sí, no, a ver. El otro día hablaba con los coaches jóvenes de aquí, ¿no? El que quiere ser coach, es necesario pasión y capacitarse. Pasión y capacitarse, todo el día. Pasión y capacitarse. Hay que dedicarle horas, hay que estar encima de eso y capacitarse, ¿no? Y lo mismo para los jugadores jóvenes. Si quieren ser jugadores, hay que entrenar bien, alimentarse bien, descansar bien y sobre todo hay que hacerlo mejor que el resto. Porque con hacerlo bien no alcanza. Esto es una competencia que compitemos contra otro. Entonces no hace falta hacerlo bien. O sea, hacerlo bien es la base. Hay que hacerlo mejor que los demás. Bueno, porque eso es una competencia. O sea, acá hay uno que gana y uno que pierde. Acá hay uno que eligen y uno que no eligen. Si soy jugador o si quiero ser jugador, bueno, va a haber 12 en un equipo. Y va a haber 5 titulares y va a haber otros 5 que juegan y 2 que no, o 6 que juegan y uno que no. Y hay uno que va a estar siempre por encima del otro. Entonces no solamente alcanza con hacerlo bien, hay que hacerlo mejor que los demás. Entonces el bien a veces ni siquiera es suficiente. Y a la hora del clutch no son los 5 que abren, sino los 5 que cierran una. Claro. Profe, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación a ADN 24, el profesor Juan Manuel Nardini, desde las instalaciones, específicamente desde el auditorio de las instalaciones del Coliseo Iván de Bedú, Casa de Paisas Básquetbol. A ellos las gracias también por este espacio, a ustedes por conectarse, por suscribirse, por darle like y por comentar. Recuerden que estamos en un miniciclo de directores técnicos argentinos en la identidad del baloncesto. Esto es ADN 24. Por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comarmol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Datanet, conéctate al futuro. Global Trans, confort y seguridad para ti. Idea Project, publicidad corporativa. Academia de Baloncesto Ruesga Norte, formar valores a través del baloncesto.